Bien, jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la actividad de hoy, citando el día de la fecha, hoy viernes 13 de septiembre del año 2024, para considerar dos temas importantes. Uno que está relacionado con las glándulas endocrinas y el otro tema que está relacionado con el factor edad. Entonces, el tema 11 y 12 para consolidar el conjunto de temas que ingresan en un primer parcial en esta oportunidad. Entonces, siéntanse con em, la seguridad de introducir en el chat de la videoconferencia sus apellidos y sus nombres junto con la palabra presente, a objeto de hacer conocer su asistencia. Bien, voy a compartirles la pantalla. Eh, Voy a cortar la cámara y para este efecto me dicen por favor si se está viendo este documento que voy a comenzar a compartir, por favor. Ahí está. Bien, a ver, a ver. ¿Se está viendo, jóvenes? Por favor, señáleme si se está bien. ¿Sí? Ahora sí se ve. Sí, ¿no? Por favor, confírmeme. Se ve, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar un poco sobre las glándulas endocrinas. Recordemos que la clase pasada les había compartido un video un tanto largo que más o menos duraba por allá muy cerca de los 15 minutos. Y sin embargo, bueno, hemos tenido que cortar de una u otra forma aquello, pues ya estábamos muy próximos a la salida. Sin embargo, ese video introductorio nos permite, pues, ahora enlazar con algunos aspectos de vital importancia en relación a esta temática que se la estoy compartiendo. Y entonces se trata de ver algo sobre las glándulas endocrinas y su relación pues con el delito. ¿Ya? Vamos a ver si hay alguien más en sala. Deme un segundito porque se trata de que todos estemos ok. A ver, a ver. Y creo que todos estamos ok. A ver, ¿faltará alguien por ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ya está, ¿no? A ver, a ver, a ver, a Buenas, ver. ¿qué dice? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Angélica. Vamos a ver, esperemos un minutito más a ver si es que alguien más ingresa. Y ya. A ver, a ver, a ver. Ya, creo que ya está. Ya han sido admitidos una buena parte. Bien, entonces voy a volver a compartirles la pantalla y les decía que sobre la base del video que habíamos advertido la clase pasada, vamos a tomar en cuenta aquí algunos aspectos de vital importancia. Entonces, lo primero que debemos considerar es que las glándulas de secreción interna, ¿sí? Las glándulas endocrinas, tienen una cualidad, una característica muy importante. Y es que desde un punto de vista conceptual, si hablamos de glándulas endocrinas, estamos hablando de las glándulas de secreción interna, ¿ya? Entonces, una disciplina muy importante que se encarga de estudiar a las glándulas de secreción interna es la endocrinología. Y la endocrinología como rama de la biología y concretamente de la medicina estudia el comportamiento de las glándulas de secreción interna asociadas, por supuesto, a la secreción de una o más hormonas que están vinculadas precisamente con esa o esas glándulas de secreción interna.
Y entonces la endocrinología, el estudio de las glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas le interesa mucho a la criminología por muchos aspectos. Ya vamos a ir descubriendo cómo es que se materializa aquello. Es necesario que consideremos nosotros un primer elemento, ¿no? ¿Cómo es que hay una relación entre las glándulas endocrinas y las hormonas, ¿no? Y entonces, aquí nosotros debemos considerar el concepto inicial que yo le había transmitido. Le decía prácticamente que las glándulas endocrinas son las glándulas de secreción interna estudiadas por la endocrinología y cada una de ellas secreta una hormona. Entonces, claro, el nexo es pues inmediato, ¿no? Eh, Cada glándula de secreción interna cumplirá una función y inmediatamente habrá una relación con alguna hormona que secrete y que regule el funcionamiento del organismo. Entonces, sobre esa base es que hay una clasificación, ¿no?, de las glándulas de secreción interna. ¿Ya? Ocurre que las principales glándulas de secreción interna son estas siete, pero no quita que existan más glándulas de secreción interna, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta relación no está el timo, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, el páncreas está ahí, bueno, sí, el hígado, los riñones, etcétera, ¿no? No están señalados. Pero sin embargo, a manera de ejemplo, sí cito estas siete glándulas de secreción interna para que analicemos cómo es que más o menos ¿no?, se da el camino de la vinculación de el funcionamiento de las glándulas de secreción interna y la secreción de las hormonas respectivas en relación del delito. Entonces, la primera glándula de secreción interna, como usted está viendo, es para muchos la tiroides. Le sigue pues la paratiroides. Están las glándulas suprarrenales, ¿sí? Está el páncreas, ¿no? Para muchos junto con el hígado. Están las glándulas de secreción interna sexuales, como los ovarios en el caso de las mujeres y los testículos en el caso de los varones, ¿no? Aquí, de los varones. Y, por supuesto, la hipófisis. Entonces, estas siete glándulas, que son las más comunes, tienen múltiples funciones cada una de ellas, ¿no? Pero la principal es que, claro, secretan cada una de ellas una hormona muy particular, como se lo había dicho. Esa secreción de hormonas es vertida en el torrente sanguíneo, es decir, que va por la sangre, ¿no?, a distintas áreas del cuerpo y entonces lo que van a hacer es afectar a dos áreas básicamente, ¿no? Las áreas fisiológicas y psicológicas, ¿no? El área psicológica está relacionada, pues, el área fisiológica está relacionada con el funcionamiento del organismo y el área psicológica está relacionada con el comportamiento, ¿no?, de la persona. Entonces, miren cuán influyentes pueden ser las glándulas de secreción interna, no importa cuál sea, todas ellas van a secretar una hormona y inmediatamente esa hormona que se está secretando va a ir por todo el torrente sanguíneo y van a regular dos funciones prácticamente, ¿no? Las fisiológicas y las psicológicas. Ahora, ¿qué ocurre con las glándulas endocrinas de una forma general en cuanto a sus características, ¿no?, principales? Cada una tiene sus propias características. No es algo que nosotros estudiemos, ¿no?, en esta asignatura, porque en realidad la parte médica, la parte clínica, si quiere usted, no es algo que nos interese en relación del tema, sino que asociemos un poco el funcionamiento de las glándulas de secreción interna, la mayor o menor regulación la mayor o menor producción de hormona y aquello relacionado más tarde con el delito. Entonces, la característica A, ¿no?, dentro de las principales eh, que tienen todas las glándulas de secreción interna, es que son órganos, ¿sí?, sin ductos, dice, ¿no?, que liberan hormonas directamente en la sangre. Es la primera característica. Es una característica común, si quiere usted. Todas las glándulas de secreción interna han de buscar de una u otra forma hacer eso, ¿no?
liberar una hormona y esa hormona se va al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se va distribuyendo pues al cuerpo para que se entienda. Entonces, primera característica. La segunda característica está relacionada con este detalle, ¿no? Las glándulas de secreción interna lo que hacen es controlar esta partecita, ¿no? Que se llama metabolismo, ¿no? Pero no solamente el metabolismo, ¿no? Ahí, sino también el crecimiento, como usted está viendo, el desarrollo, ¿no? Las emociones. Entonces, mire, si nosotros asociamos ahí, cuando menos hasta este punto, realmente son factores de tipo fisiológico, ¿no? Y psicológico que se están combinando, ¿no? Metabolismo, crecimiento, desarrollo, emociones. Y un aspecto bien interesante que es el estrés, ¿no? El manejo del estrés. Note usted que es así, ¿no? Entonces, sí, las glándulas de secreción interna, las glándulas endocrinas, como una característica común, uno, entonces liberan una hormona, cualquiera fuera esta, y esta se va al torrente sanguíneo y se distribuye aquello en el cuerpo. Dos, controlan el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, las emociones y por supuesto el estrés. Y entonces usted descubrirá que ahí están los aspectos de tipo fisiológico y psicológico que regulan las hormonas de una forma genérica. ¿Sí? Ahora, la parte interesante en relación al funcionamiento de las glándulas de secreción interna está en el complemento a estas dos grandes características que tienen las glándulas de secreción interna. Y es que puede que funcionen mal o bien las glándulas de secreción interna. Cuando funcionan mal, lo que se va a producir es una disfunción, ¿no? Y entonces esto va a producir quizás alguna enfermedad o algún daño en el organismo. Ejemplo, ¿no? El hipotiroidismo, por ejemplo. Cuando la tiroides está funcionando mal, puede darse el hipotiroidismo. Mire usted, la tiroides es una de las primeras glándulas de secreción interna, ¿no? O, por ejemplo, el hipertiroidismo, que es lo contrario, ¿no? O quizás algunas enfermedades como la diabetes o cualquier otro tipo de alteración hormonal. Lo que quiero que entienda hasta acá, joven, sí, voy a dejar de presentar unos segunditos, es que las glándulas de secreción interna, eh, más allá de las características muy particulares que tienen, van a buscar de una u otra manera, digamos, algo así como influenciar, ¿no? En el comportamiento, ¿no? Del ser humano a nivel fisiológico y psicológico, como ustedes están viendo, ¿no? Ahora, la parte interesante, más allá del funcionamiento del organismo, lo fisiológico y lo psicológico y la regulación de aquello a partir de la mayor o menor secreción de hormona, está relacionado ya a partir de ese instante con el delito. ¿Por qué? Porque usted va a notar que las glándulas de secreción interna, no importa cuál fuera, puede tener una disfunción, como acabamos de decir, ¿no? Es decir, puede que esté funcionando mal. Y esto genere una mayor o menor secreción de hormona. Cuando esto sucede, jóvenes, entonces vamos a estar de repente frente a la posibilidad de que esa mayor o menor secreción de hormona, de la que corresponde de acuerdo a la glándula endocrina, genere un problema y ese problema esté vinculado con el delito, ¿ya? Entonces, lo importante acá es considerar definitivamente, claro, esos detalles para pues continuar, ¿no? Ahora, mire usted, decíamos que cada una de las glándulas de secreción interna, de estas siete que acabamos de mencionar, que son, diríamos, las más significativas, las más importantes, no quita que hayan otras, por supuesto, tienen, les había dicho, por función regular en lo fisiológico, lo psicológico, al cuerpo, ¿no? Al organismo humano, el comportamiento del ser humano también. Y hemos dicho que cada una de las grandes secreción interna lo que hacen es regular una hormona. Mire usted, ejemplo, ¿sí? La tiroides secreta una hormona llamada así, tiroxina. Tiroxina. Y la tiroxina lo que hace es regular el metabolismo y el crecimiento.
¿no? Si nosotros nos fijamos, aquí dice, una de las características generales de las glándulas de secreción interna es que regulan el metabolismo, ¿no? Aquí arriba dice el metabolismo y el crecimiento, ¿no? ¿Será? Pero claro, ahora usted ya sabe que esto se da a través, ¿no? De la tiroides, que secreta la tiroxina y que regula el metabolismo y el crecimiento del ser humano. Mire usted, hay otra glándula de secreción interna que es la paratiroides, ¿no? Que ya está enunciada, nombrada como una segunda hormona, una segunda glándula de secreción interna. ¿Qué hormona secreta? La paratormona, ¿no? ¿Sí? Esta hormona, junto con esta glándula, ¿sí? Lo que hacen es regular el metabolismo de calcio en el cuerpo humano, ¿sí? La tiroides, junto con la tiroxina, regulan el metabolismo de una forma genérica, pero la paratiroides lo que hace es producir paratormona y para a generar eso, ¿no? Una regulación del metabolismo, pero de calcio nada más, ¿sí? Las glándulas suprarrenales, que no son otra cosa que los riñones, claro, también son glándulas de secreción interna, ¿no? Tienen dos partes muy importantes y cada una de ellas secreta una hormona en particular. La corteza, ¿no? De las glándulas suprarrenales secreta la corticosteroides, ¿no? ¿Sí? Muchos le llaman así cortisol y así como dice aquí, aldosterona, ¿no? El nombrecito es un poco complejo, ¿no? Corticosteroides, la corteza, pero luego está la médula, que es la otra parte dentro de las glándulas suprarrenales, la médula, ¿no? La médula. Esta secreta adrenalina, ¿no? Y claro, está encargada de esto, ¿no? De la emoción, ¿no? Entonces, miren, las glándulas suprarrenales, claro, en sus dos partes, la corteza y si quiere usted la médula, secretan cada una de ellas una hormona muy particular y sobre todo una de ellas que es muy conocida, ¿no? La adrenalina, ¿no? Que regula las emociones. Mire usted, ¿no? El páncreas, que es otra glándula de secreción interna que está aquí, ¿no? Se conocen así como lingotes de Langerhans, ¿no? Secretan esto, ¿no? La insulina. Usted debía escuchar hablar de la insulina. ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué es lo que hace la insulina? Ahí está, ¿no? Dicho. ¿Regula qué cosa? Los niveles de a ver, azúcar. De sangre, azúcar, ¿no? los Los ni- ni- de sí, sangre. de sangre en azúcar, ¿no? Está muy Perdón, bien. perdón. No, está perfecto. ¿Sí? Entonces usted ya tiene idea, ¿no? Cuando algo está pasando en el organismo humano, probablemente el páncreas esté funcionando mal, los llamados lingotes de Langerhans ahí, y de repente la insulina o se eleva o se baja, y entonces ahí se produce, ¿no? Esto de que los niveles de azúcar en la sangre también se eleven o bajen, ¿no? Mire usted, ¿no? Para citar algunas glándulas comunes, genéricas, ¿no? Tanto para el varón como para la mujer. Pero a partir de aquí tenemos dos glándulas de secreción interna simplemente de carácter sexual femenino. Y entonces aquí las glándulas de secreción interna masculinas. Es decir, los ovarios y los testículos. ¿Ya? Los ovarios lo que hacen es secretar estas dos hormonas, foliculina y luteína, ¿sí? Y claro, en el caso de las damas, regulan estos aspectos, ¿no? Los ciclos menstruales y las características sexuales secundarias de la mujer. ¿Se acuerda que ya vimos el tema del sexo asociado al delito? ¿Y se acuerda que habían caracteres sexuales primarios y secundarios? Sí, en el caso de las mujercitas, la foliculina y la luteína son dos hormonas que regulan primero el ciclo menstrual y luego obviamente las características sexuales secundarias. En el caso de los varones está la testosterona, perdón, ¿no? ¿Sí? Y esto va a regular, claro, los caracteres sexuales masculinos, ¿no? Primarios y secundarios, ¿no? Y en este caso también la producción de esperma. Entonces, mire usted, son dos glándulas muy particulares de tipo sexual,
que quizás están más tarde relacionados con delitos de orden sexual. Es muy probable que esto sea así. Vamos a ver si es así. ¿Ya? Entonces, si queremos hacer una relación, digamos, de las glándulas de secreción interna más comunes, no quita que no haya más, hay más, ¿no? Pero estas son las más comunes. La tiroides está ahí, la paratiroides también está ahí, están las glándulas suprarrenales, está el páncreas, ¿sí? El páncreas, están los ovarios y están los testículos, como dos glándulas de secreción interna específicamente de orden sexual, femeninas y masculinas, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes queridos? Por favorcito, siéntanse libres de hacer alguna pregunta o de manifestar alguna inquietud. A ver, vamos a ver si estamos entendiendo. Ángela, ¿me estás escuchando? Sí, Lice. Ángela, ya. A ver, Ángela, te voy a hacer una preguntita y quizás me puedas responder. Yo sé que sí. ¿Qué crees A que son ver, las te glándulas de escucho. secreción interna? A ver, de lo que has escuchado y has visto. ¿Mm? ¿Qué serán las glándulas de secreción interna? Conocidas también Mm, como glándulas endócrinas. ¿Qué dices? ¿Mm? ¿Mm? ¿Quieres que te ayude? sí, Te ayudo. Las glándulas de secreción interna son conocidas también como glándulas endócrinas. Y claro, estas glándulas, y claro, están dentro del organismo, pero se llaman endócrinas y lo que hacen es regular dos cosas, ¿no? El aspecto fisiológico, el funcionamiento del cuerpo, pero también el aspecto psicológico, ¿no? En relación al mismo cuerpo humano, ¿ya? No te vas a olvidar, ¿listo? ya, A Lice, ver, gracias. maravilla, a ver. Ahí está Daisba Corrales. ¿Cómo estás, Daisba? ¿Me estás escuchando? Sí, Lice. Ya, muy bien. Te hago una preguntita. ¿Cuáles crees tú que son los caracteres generales en relación a las glándulas endócrinas? Hemos dicho que son dos caracteres generales. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los dos caracteres generales? Voy a cortar mi cámara un cacho porque si no se satura el video. ¿Cuáles serán los dos caracteres generales? A ver, ¿te acuerdas? ¿O no te acuerdas mucho? ¿Mm? ¿Cuáles serán los No, dos Lice. caracteres? A ver, ¿cuáles serán los dos caracteres generales? Creo que están por aquí, ¿no? Ah, a ver, el primero, cada una de las glándulas de secreción interna libera una hormona, ¿no? Y esta se va al torrente sanguíneo y a partir de ahí se regula el funcionamiento del organismo, ¿no? En lo psicológico y en lo fisiológico, ¿no? Sí, pero también todas las glándulas de secreción interna cumplen una función, pero sobre todo controlan todos estos elementos, ¿no? Desde el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, las emociones y el estrés, ¿no? Básicamente. Pero también puede generar, digamos, una mayor o menor secreción de hormona, alguna disfunción en ese sentido, mal funcionamiento de la glándula de secreción interna, y entonces ahí provocarse alguna enfermedad. Y más tarde esto también está relacionado con el delito. ¿Ya? No te vas a olvidar. ¿Listo? Ya, Lice. Listo. Sí. Ahora, en este acápite hemos visto las principales glándulas de secreción interna, ¿no? Ya. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuál de las glándulas de secreción interna secreta testosterona? A ver, me levanta la manito, le voy a regalar puntito. ¿Cuál de las glándulas de secreción interna ahí que usted está viendo secreta hormona? Aquí, doctor, A ver, levánteme la manito, me ha levantado la manito. ¿Sabe dónde levantar la manito en una sesión de Zoom? Ya, le voy a ah, escuchar, pero ya le estoy escuchando. A ver, la- dígame. los testículos, Y cl- doctor. Muy bien, ¿no? Son las glándulas y la testosterona, en todo caso, es la secretada por los testículos, ¿no? Masculinos, ¿no? Excelente, muy bien, ya. Rodrigo. A ver, y entonces la paratormona, ¿qué regula?
A ver, Rodrigo. Yo le hice. A ver, ¿quién? Perdón, Guavitay, ya. A La ver. paratiroides. Ah, ya me ha ganado. Ah, ¿te la ha ganado? Ya, listo, igual. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, a ver, una dama, a ver, una dama por ahí. ¿Sí? La adrenalina. ¿Qué regula? Una dama. Escucho. Ujú. Las hormonas de la emoción. Muy bien. Las emociones, ¿no? Entonces se da cuenta que es una función regulada ahí, ¿no? Es una función de carácter psicológico, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya. Muy bien. Voy a anotar a los tres que han participado. ¿Ya? Y mire usted ahí la última, ¿no? La hipófisis como una de las glándulas de secreción interna más importantes de las 7, ¿no? Sí, esta se encarga de, bueno, secreta muchas hormonas, pero una de ellas es, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Y esta regula eso mismo, ¿no? El crecimiento de las personas. Y por otro lado está la oxitocina, ¿no? Que regula esto, ¿no? ¿No? Ahí, ¿no? Eh, la generación de leche, pues, ¿no? En el caso de las damas, ¿no? Ya una vez dado el parto, entonces se genera ahí, ¿no? Esa funcionalidad, ¿no? Mire usted, ¿no? Entonces, es bien interesante considerar ahí a todas las glándulas de secreción interna con las funciones que cumplen, con las glándulas que secretan, con las características que tienen. Aquí solamente estoy señalando dos, las más importantes, las genéricas, diríamos así, ¿ya? Pero ahora mire usted lo interesante para nosotros en esta materia, más allá de las características, que no las estoy mencionando, porque cada una de esas grandes secreciones internas tienen características muy particulares. O sea, en otras palabras, desde un punto de vista clínico, médico, debería hacerse una descripción de las características que tienen cada una de estas, que no estamos haciendo aquella descripción, ¿sí? Pero sí estamos mencionando las más importantes, las glándulas, de las glándulas endocrinas y obviamente la hormona o las hormonas que secretan con mayor, digamos, eh, regularidad. ¿Ya? Y entonces, ahora pues hay que ver un acápite muy interesante, ¿no? Y es cómo es que la endocrinología, como rama de la biología y sobre todo de la medicina, se encarga de hacer ese estudio de las glándulas de secreción interna y cómo esto está vinculado con la delincuencia, más tarde llamada delincuencia general, ¿no? Y entonces hay que considerar dos aspectos en este acápite, ¿no? Primero, la relación entre las glándulas endocrinas y la conducta humana, ¿no? Para ver cómo afecta la delincuencia general, ¿ya? Entonces, lo primero que aquí tenemos que ver es la relación entre glándulas endocrinas y la conducta. Hace ratito hemos dicho algo muy importante, ¿no? Que las glándulas de secreción interna, no importa cuál fuera, ¿sí? Van a regular el funcionamiento del organismo, pero también van a regular el comportamiento del ser humano, ¿no? Y ahí está la parte, vamos a decir, psicológica, ¿sí? En relación al delito, hay algo bien interesante, ¿no? ¿Sí? Cuando una glándula de secreción interna está, digamos, funcionando no muy bien, lo que puede suceder es que secrete más o menos hormona. Y esto para la criminología es importante porque esa disfunción hormonal, más o menos hormonal, de la que, no importa de la que se trate, podría estar más tarde vinculada con el delito. Entonces se suele decir, por ejemplo, hay autores que usted descubre en su libro que han hecho estudios endocrinológicos de muchos delincuentes que han ido a dar un establecimiento penitenciario. Sobre todo en Estados Unidos se ha hecho este tipo de estudios. Y se ha descubierto que en las cárceles hay enfermos glandulares. Es decir, hay personas que han delinquido y que tienen alguna enfermedad glandular. Y obviamente esto genera una disfunción a nivel hormonal, por supuesto. Y luego entenderá usted que seguramente han cometido algún hecho ilícito y se hace ese estudio, ¿no? Para determinar si ha habido una vinculación o no en relación a esa disfunción de esa glándula, a ese mal funcionamiento de la glándula, esa disfunción hormonal y el delito, ¿ya? Pero entonces, como las glándulas de secreción interna regulan muchas cosas, entre ello el aspecto de tipo fisiológico y sobre todo psicológico, lo primero que regulan
Sí, las glándulas de secreción interna, hablando de la conducta, son las emociones, ¿no? Las emociones que cualquier persona tiene, ¿no? Y esto puede estar relacionado más tarde con el delito, ¿no? O quizás las reacciones ante el entorno, o quizás los instintos sexuales. Mire usted los tres elementos, ¿no? Las emociones, ¿no? Las reacciones ante el entorno y los instintos sexuales. Note usted ahí esos detallitos, ¿sí? Es bien interesante esta parte. Entonces, claro, en endocrinología y delincuencia general, a partir de un análisis de las glándulas de secreción interna y la conducta humana en relación a cómo se materializan las emociones o las reacciones hacia el entorno y los propios instintos sexuales, ¿sí? Entonces, ahí está pues el meollo de la cuestión, porque usted entenderá que los criminólogos lo que han hecho es vincular esas disfunciones endocrinas con comportamientos delictivos. Es decir, de repente ha habido algún problema emocional producto de una disfunción hormonal, un mal funcionamiento de la glándula de secreción interna y se ha producido delito. O quizás ha habido producto del mal funcionamiento de una glándula de secreción interna o una mala reacción ante el entorno y se ha producido delito. O quizás un mal funcionamiento quizás de alguna glándula de secreción interna sexual y se haya producido quizás el delito, ¿no? Entonces, los desequilibrios hormonales, ¿sí? Estos desequilibrios hormonales, esas disfunciones hormonales, están muy relacionadas con el delito para los criminólogos, ¿sí? Y de ahí se explica, pues, ¿no? Hay un desequilibrio hormonal. Claro, hay algo que está fallando en relación a las emociones, en relación a la reacción respecto del entorno, los instintos sexuales. Y entonces, muchos criminólogos dicen, hay un desequilibrio hormonal, entonces ahora podemos explicar cómo es que se puede dar el delito, ¿no? Reacciones impulsivas, ¿no? O quizás reacciones de agresividad, o la falta de control, ¿no? Del autocontrol, ¿no? Y esto está enteramente relacionado, mire usted, con la disfunción, ¿no? El desequilibrio hormonal, como yo le anotaba hace un ratito, ¿ya? Hay algo muy interesante adicionalmente, ¿no? Es ese debate que se hace sobre la criminalidad asociada al mal o buen funcionamiento de una glándula de secreción interna, ¿ya? Muchos autores, muchos criminólogos andan debatiendo todo el tiempo sobre, ¿no? Los problemas endocrinos, ¿sí? Falta exceso de hormona, disfunción hormonal, y automáticamente eso, para muchos, relacionados con problemas hormonales y estos problemas hormonales, trastornos hormonales, delito, ¿no? ¿Se da cuenta cómo es el nexo? Hay pues un vínculo, ¿no? Muy estrecho. A ver, ¿sí? Un vínculo muy estrecho, muy simple, ¿no? Muy simple. A ver, está funcionando mal una glándula de secreción interna, Rodrigo, chicos. Está funcionando mal una glándula de secreción interna. ¿Y ahora qué hacemos? Está funcionando mal, cualquiera de las 7 que hemos mencionado. Está funcionando mal, ¿ya? Ahora, esto puede estar asociado a la mayor o menor secreción de hormonas. Sí, una disfunción de tipo hormonal. Perfecto. Y para los criminólogos y muchos autores, entonces esto puede estar relacionado con la comisión de ciertos hechos ilícitos. ¿Por qué? Porque hay una alteración de las emociones, algo de falta de control de esas mismas emociones, de los impulsos, del carácter, etc. Y ahí es cuando se detona el delito. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante de las glándulas de secreción interna, más allá de los propios caracteres, digamos, propios de cada hormona, ¿no? Y esa descripción que podríamos hacer desde un punto de vista clínico que no le interesa, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿No? Así como hay una delincuencia general, ¿sí? Hay una delincuencia de tipo sexual asociada a las glándulas endócrinas, ¿ya? ¿Se acuerda de los testículos y los ovarios? Habíamos dicho que son glándulas de secreción interna. ¿De tipo qué? ¿De qué tipo hemos dicho? Sexual, ¿no? Jóvenes. Y hemos hablado, ¿no? De estas glándulas de secreción interna, como son los ovarios y los testículos. ¿Sí? Cada una secreta una hormona, hemos dicho, ¿no? En el caso de las damas, los ovarios secretan 2 hormonas y en el caso de los varones, una hormona, ¿no? Ahí está la testosterona,
es el caso de los varones, ¿sí? La testosterona. ¿Sí, no? Sí, Sí, sí. lice. Sí, sí, ¿no? Testosterona. A ver, vamos otra vez. Ah, sí, sí. ¿No? En el caso de las mujercitas, foliculina o luteína, ¿sí? Si hay una mayor o menor secreción de hormona, testosterona para los varones, foliculina o luteína, puede alterar el comportamiento sexual. Y para muchos se produce una crisis hormonal, ¿no? Se produce una crisis hormonal por esa mayor o menor secreción de hormona, ¿ya? En el caso de las damas se dice que es mayor, ¿no? Esa disfunción hormonal, sobre todo en la pubertad o en el embarazo o durante la menopausia, ¿sí? Y en el caso de los varones se dice que esto puede estar asociado al homosexualismo, ¿no? Para muchos, ¿no? Que no es una enfermedad, sino es una disfunción de tipo sexual, por si acaso, ¿ya? Y entonces allí se pueden producir delitos sexuales de los que usted pueda, de los que usted se imagine, ¿no? Entonces usted dirá, un violador puede que tenga una disfunción hormonal en relación a la testosterona que está generando, parece que está generando más o menos hormona de este tipo, la testosterona, o quizás una mujer también, mayor foliculina o luteína, y esto está por producir quizás algún problema de tipo hormonal, obviamente, es un problema hormonal, alguna disfunción en el organismo, algo que esté afectando a su psique, a su comportamiento, etcétera, y ahí se va a producir el delito, una violación quizás, o cualquier delito de orden sexual. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto nos lleva a pensar en algo muy importante, ¿no? A manera de conclusión general, ¿sí? Las glándulas de secreción interna a nosotros nos interesan en esta materia. ¿Por qué? ¿Sí? Por esto, ¿no? Por el impacto que tiene en el comportamiento del ser humano. Desde lo biológico o fisiológico y desde lo psicológico, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y esto está luego más tarde relacionado con la criminalidad. Pero hay que considerar aquí algo muy importante, que cuando se hace un estudio endocrinológico respecto a las glándulas de secreción interna, hay que considerar también a los factores ambientales, pero también los factores sociales, ¿ya? En otras palabras, ¿sí? Si no, se nos cortase la sesión, no se preocupe, ¿ya? Igual voy a volver a mandar más tarde un enlace, ¿ya? Eh, Anote este detallito, ¿sí? Como conclusión de todo este detalle que estamos señalando, de todos esos elementos. ¿Es necesario estudiar las glandas de secreción interna? Sí, las estudiamos. En relación al comportamiento fisiológico y psicológico,